Hola gente, bienvenidos una vez más a otro video de Hablamos Lo Que Sea. Vamos a hablarte hoy de un problema que tienen muchos creadores de contenido a la hora de identificar un nicho o de buscar ese nicho. Y nada, vamos a decirles qué problema es lo que están haciendo muchos de ellos para ver si quizás esto es lo que te está pasando a ti. Así que no te vayas, quédate aquí con nosotros para que identifiques a ver si esa es la situación que tú tienes y puedas entonces trabajarla para resolverla. Hola gente, como mencionamos ya, vamos a hablarte de esta situación que tienen algunos creadores de contenido nuevos y otros viejos ya que mantienen su canal estancado, y es el haber encontrado un nicho y tomar la decisión incorrecta, y pues por eso tú notas que tu canal no está trayendo gente o se queda ahí en el mismo nivel todo el tiempo. ¿Y cuál es el problema del nicho? El nicho es algo súper difícil, es lo primero que tú tienes que hacer a la hora de tú crear un contenido. O sea, nicho significa el área de confort donde tú vas a estar, como quien dice, dirigido a tu contenido, donde tú vas a dirigir tu canal, hacia dónde va. Nosotros por lo menos estamos tocando lo que son tips y consejos de OBS o de creación de contenido para creadores nuevos o personas que ya empezaron, que puedan identificar problemas que tienen y pues quizás los resuelvan por la experiencia que nosotros tuvimos y trabajamos para eso. Adicional a eso también te hablamos de lo que es deporte, motivación y cositas familiares. Empezamos a tocar las reacciones también de video y por ahí nosotros nos vamos entonces dirigiendo. Tenemos como que esa libertad de llevar contenido por esas distintos temas que te mencioné. Pero hay personas que seleccionan un nicho y se mantienen en ese nicho cometiendo el error de mantenerse todo el tiempo en él. ¿Y qué causa esto? Que solamente un grupo pequeño de personas te va a ver y te va a encajonar en un área muy pequeña donde quizás pocos sean los que lo vean. Ejemplo de esto serían los creadores de contenido que solamente juegan, que ellos prenden PC, prenden directo, entraron a ese juego y todo el tiempo entran a jugar ese juego. Tú tienes quizás la ventaja de que si ese juego es lo que está de moda en el momento, pues mucha gente te va a ver. El problema que tienes es que mientras va pasando el tiempo, personas que se aburran de ese juego también se van a aburrir de tu contenido porque tú te enfocaste en que vas a hacer contenido de ese juego en específico. Por ejemplo, Apex. Hay muchos creadores de contenido que se van por la línea de Apex y que todo el tiempo están jugando Apex y que no hacen nada más. ¿Y qué pasa con eso? Que si a mí no me gusta Apex, yo no voy a consumir tu contenido. ¿Por qué? Porque no me gusta. O sea, no haces nada más que jugar Apex. Lo mismo pasa con creadores de contenido que lo que hacen es roleplay. Hacen roleplay y quizás todo el tiempo está en roleplay. Por eso es que muchos creadores de contenido tú ves que están tratando de salir de eso que los encajonaba en una sola área. Y entonces están tratando de empezar a hacer contenido en distintas áreas. Hay creadores de contenido que empezaron por roleplay, que ya no tocan eso y que se movieron completamente a algo completo distinto, o MTV o cositas así. ¿Qué pasa con esto del nicho? Como menciono, tú te encajonas en una sola área y hay personas que, por ejemplo, dicen: yo voy a hablar de carros europeos. Ese va a ser mi nicho. Pero entonces se limitan en carros europeos. O sea, tu nicho debe de ser uno un poco más abierto y identificarlo como hablando de autos. Y lo mismo puedes hablar de un europeo, de un japonés, puedes hablar de motores, puedes hablar de piezas, de aros, de cosas que le puedes poner al motor. Y abre, como quien dice, esa opción de tú llevar contenido a las personas que entran a tu canal. Y así pues no lo encajonas en algo solo como carros europeos, que el que no tiene un carro europeo o no le gusta un carro europeo no va a entrar a tu canal y lo va a consumir. Ahí es donde quiero llevarte, con que a la hora de seleccionar tu nicho, tú tienes que mantener la mente abierta y no, como quien dice, centrarte en una sola cosa. Tú no puedes crear un canal diciendo se va a hablar de NBA solamente. Y todo lo que tú pones NBA, y el que no le guste el NBA no va a consumir tu contenido. Tú tienes que abrir entonces ese nicho para darle opciones a personas que no consumen NBA, vean algo adicional en tu canal. O sea, en vez de hablar de NBA, pues tú haces un canal de deportes, que hable de deportes. Hoy hablaste de NBA, mañana hablaste de pelota, pasado hablaste de hockey, hablaste en general. A lo mejor tocaste NBA, pero lo mezclaste con boxeo, con carreras de autos, con golf o con otras cosas, abriendo entonces ese nicho y dándole opciones a personas a que consuman tu contenido, a que entren y se queden contigo. Muchos creadores de contenido, como dije, se encajonan en una sola área y esto pues te limitó a ese pequeño grupo de personas. Tienes un pequeño grupo de personas que solamente le gusta el NBA y ese pequeño grupo de personas es el que te va a ver. Al contrario, tomando ese mismo ejemplo, tienes un grupo completo que le gusta el deporte, que no solamente se basa en la NBA. Pues tú hablas de cualquier cosa y oye, la mayoría de las veces el que le gusta la pelota, el que le gusta el hockey, el que le va a gustar también ver contenido de baloncesto. O sea, es algo que le va a llenar.
Ahora mismo hay temas que tú puedes tocarlo, lo mismo en un deporte, en otro deporte, y vas a traer personas. O sea, no te encajones en que solamente vas a dar resultados de juego. Trae qué equipo tú necesitas para jugar ese juego. O sea, es algo que tiene que ver con tu nicho, porque estás hablando de deporte, pero te da opciones de tú hablar de otras cosas. Con los automóviles, utilizando ese ejemplo, volviendo a ese ejemplo. Tú estás haciendo algo de carro, pues te fuiste global por automóviles, y lo mismo puedes hablar hoy de arreglos que se le hacen a las transmisiones, de aditamentos que se le ponen al motor para que el carro corra más, aros que salieron de moda, que la gente le está haciendo a los automóviles en tal sitio, y te abre entonces las posibilidades de tú llevar contenido a un montón de gente más. Por eso tienes que tener en cuenta cuál es tu contenido, cuál es tu nicho y qué tú estás haciendo. Analiza tus videos, míralos. Verifica si tus videos todos tienen que ver con lo mismo y busca cómo ir variando entonces el contenido para llegar a más personas. Como les dije al principio, muchos creadores de contenido se encajonan y los mantienen entonces encerrados en ese pequeño grupo de personas y no te da la opción de tú continuar creciendo. Y una de las razones es esa, que tu nicho lo encajonaste y no te diste la libertad de crear algo adicional. Así que nada, sabiendo esto y teniendo ya esto en cuenta, déjanos saber de qué es tu contenido, hacia dónde lo vas a llevar y qué vas a modificar para continuar llevando contenido a personas que les gusta el deporte pero no quieren encajonarse en un área, o hablando globalmente, que les gusta cualquier tema y no quieren encajonarse en algo pequeño. Si eres creador de contenido de videojuegos y te gusta Apex, pues no te enfoques en solamente prender la PC, abrir directo y empezar a jugar Apex por ahí para abajo. De vez en cuando llévale contenido de estas son las armas que salieron, estas son las armas que más duro están dando, a estas armas las nerfearon, estas armas las bufearon, el mapa cambió, y lleva un contenido entonces que no solamente te enfoque en juego, que te enfoque en información del juego, y vas a llegar a más personas porque estás envolviendo a más gente a todo lo que tiene ese juego y no solamente a sentarte a ver cómo tú matas o mueres. Nada, gente, gracias por entrar y ver este video. Les digo que si les gusta el contenido, si te gusta lo que has oído anteriormente y todavía no estás suscrito, te suscribas y le dejas la campanita para que no te pierdas entonces contenido adicional que estamos trayendo a la página. Creamos un videito de reacción de la canción de René. Tiene 2 o 3 views por allá. Te invitamos a que pases y lo veas y que nos regales esa suscripción si acaso te interesa. Recuerda regar la voz, que estamos aquí entonces para continuar llevándote tips y consejos a la hora de crear contenido, cosa de que si tú eres un creador de contenido nuevo o llevas tiempo, puedas identificar quizás errores que nosotros tuvimos, y poco a poco estamos trabajando para eso. Recuerda visitar el playlist que tenemos también para esto de creadores de contenido, que arranquen, que le pierdan el miedo y que empiecen a crear contenido y se tiren ya para las redes. Y nada, poco a poco vamos a ir añadiendo cositas. Estén pendientes porque queremos añadir entonces los directos. Ya estamos preparando un VS para poder hacer directo, ya estamos haciendo escenas, estamos creando fuentes y 2 o 3 cositas para entonces llevarle algo adicional en la página. Nada, desen la vuelta, comenten allá abajo, déjenos saber cualquier cosa acerca del contenido que estamos brindando, acerca de lo que tú estabas haciendo. Si tú encontraste que te está pasando eso con tu nicho, que tú te encajonaste y ahora quieres ir a hacer algo adicional, déjanos saber qué sucede en esos comentarios y nosotros a lo mejor te podemos dar algún consejo. Si lo sabemos, si no, buscamos información. Nada, cuídense y nada, hablemos lo que sea por ahí para abajo. Sigan por ahí pendientes.